No tienen nada que ver con una posible obstrucción a la justicia. No tienen nada que ver ni con el hecho del caso Matute, ni con una obstrucción a la justicia, porque los niños ni siquiera estuvieron en la cucaracha ese día. No han visto absolutamente nada por informaciones que me ha dado el padre. A su vez, en la Corte Suprema, el abogado de la familia Matute solicitó que el plazo dado a la jueza para dedicarse exclusivamente al caso sea ampliado. Yo acabo de presentar un escrito al Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, en la cual solicito que se amplíe la dedicación exclusiva a la magistrada por un plazo prudente, por lo menos 30 días más. La jueza aún mantiene la expectativa respecto a si someterá o no a proceso a algunos de estos detenidos. Finalmente se terminó la huelga de hambre de los reos en varias cárceles del país. La Iglesia Católica fue mediadora en este conflicto que se prolongó por 10 días. El movimiento que surgió luego del incendio que costó la vida a 7 internos de la cárcel de San Miguel creció con el correr de los días y la mediación de Monseñor Alfonso Baeza logró que finalmente existiera un entendimiento sobre la base de la investigación de los maltratos, cambios en las revisiones de las visitas, agilización de los beneficios carcelarios y también la creación de 10 nuevos penales, más un incremento de 3.500 gendarmes, medidas que ya el gobierno tenía entre sus planes para enfrentar el hacinamiento. Por fin, definitivamente hemos encontrado una solución muy acorde, ¿no es cierto?, que nos satisface tanto a nosotros, yo creo, y también a los internos. Figura esencial en la resolución del conflicto fue Monseñor Alfonso Baeza, quien concurrió a la penitenciaría a informar a los internos del acuerdo con la autoridad. Merecen ser tratados como personas y merecen vivir en condiciones que no hagan más duro el hecho tan terrible de perder la libertad. Gendarmería negó que el acuerdo se negociara con los reos, pero hubo satisfacción por el fin del conflicto. Hubo 9.000 funcionarios de Gendarmería que estuvieron con una carga de trabajo redoblada, que mantuvieron la calma, que trabajaron en forma absolutamente profesional y técnica. En la salida de los penales, los familiares reaccionaron aliviados ante el fin de los ayunos y llevaron alimentos a sus parientes. Confeso de haber sido el autor de la brutal golpiza que le costó la vida a la niña Nerea Villota. Investigaciones detuvo al padrastro de la pequeña, quien había huido a Valparaíso. Declaró a los detectives que agredió a la menor ofuscado porque ella tenía problemas de aprendizaje. Casi un mes alcanzó a estar el prófugo Juan Francisco Arancibia Morales luego de la muerte de su chastra, Nerea Villota, de 7 años. El hombre estaba desaparecido desde el 29 de noviembre pasado, luego que dejara a la niña en estado de coma por golpes en el cráneo en el Hospital Sotero del Río. La menor falleció una semana después. La jueza a cargo del caso ordenó la detención de Arancibia, quien finalmente fue capturado por investigaciones en una media agua del Cerro Mariposas de Valparaíso. En su declaración a la policía, dijo que como Nerea tenía problemas de aprendizaje, ese día 29 de noviembre, ofuscado porque la niña no entendía, la golpeó azotándola contra la pared. Él era el conviviente de la madre de la víctima, Pamela Lazo, quien tras la muerte de la menor desapareció junto a otras 2 de sus hijas, Andrea de 16 y Lucero de 11 años. Las 3 fueron ubicadas por los detectives en Quintero. El padre biológico, Jorge Villota, quien había culpado a la justicia de lo sucedido por no haberle entregado la tuición de Nerea, ahora espera que los tribunales sean más equitativos para poder estar con las otras niñas. Yo acepto todas las condiciones que la justicia me imponga, no tengo ningún problema. Yo sé que las voy a poder cumplir, pero que se me dé la oportunidad de realmente demostrar que soy un padre. Villota dijo que no era partidario de la pena de muerte, pero sí pidió un ejemplarizador castigo para Arancibia. Que no esté ni 3 ni 4 años, sino que realmente cumpla el tiempo que tiene que estar, si es posible cadena perpetua. Esta tarde, Pamela Lazo y sus 2 hijas quedaron a disposición del juzgado de menores de Puente Alto. La mujer declaró a la policía que Arancibia la había obligado a acompañarlo y que después huyó a Quintero, donde se entregó a investigaciones. Él, en tanto, fue llevado al segundo juzgado del crimen de Puente Alto como responsable de la muerte de Nerea. Crece la tensión ante el término de los programas municipales de empleos. Trabajadores de Viña y de la comuna de San Ramón protestaron hoy por la inminente cesantía que los afecta. El gobierno señaló que mañana se darán a conocer las comunas donde van a continuar estos programas. No muy agradable fue para el alcalde de Viña del Mar la celebración de los 126 años de la ciudad. Un grupo de trabajadores del programa de empleos municipales llegó hasta la Plaza Vergara para protestar por la eliminación de sus puestos de trabajo, medida que debe hacerse efectiva este 31 de diciembre. El edil trató de explicar que se está trabajando para solucionar el problema, pero no fue escuchado. Me gustaría ver a toda esta gente que está hablando que trabaje como trabaja mucha gente en Viña. Eso es lo que tienen que hacer. Gracias.
Como resultado, hubo 3 carabineros heridos y una decena de personas detenidas. Una situación similar, pero mucho más pacífica, vivió el alcalde de San Ramón. Trabajadores llegaron hasta su oficina para preguntar qué deben hacer para poder seguir trabajando. Y tampoco hubo una respuesta. Por un fax nos dicen esto se termina y no tenemos absolutamente ninguna información de lo que pasa del 2 de enero para adelante. Entonces la gente está desesperada, está molesta, le hace pregunta a uno como alcalde y uno tiene nada que responder. El gobierno determinó que las comunas con mayor cesantía del país podrán extender estos programas de empleo de emergencia. En las comunas en que tenemos desempleo alto van a continuar mientras ese desempleo siga así, ¿ya? En aquellas y en el resto de las comunas vamos a aplicar programas nuevos a partir del mes de marzo. En un principio, 17 serían las comunas donde se extenderían estos programas. Aún así, el gobierno mantiene su planteamiento de ir cambiando estos empleos por trabajos estables. Y para ello se iniciarán a partir de marzo un conjunto de obras públicas destinadas a absorber mano de obra. A fines del año 2005, Chile contará con un tren de alto estándar que va a unir Santiago y Puerto Montt en 10 horas. Hoy se terminó la primera parte que va desde la capital hasta la ciudad de San Fernando. El sueño de recuperar, al menos en parte, lo que antaño tuvo días de apogeo, no está tan lejano. Si bien el Estado perdió toda la red ferroviaria del norte y sus estaciones, porque hace 5 años lo vendió en $12 millones a una empresa americana, queda todavía la ruta hacia el sur. Y allí se está trabajando intensamente. De hecho, ya se puede celebrar la llegada del tren desde Santiago a San Fernando. Y eso forma parte de un plan mucho más ambicioso que pretende, hacia finales del año 2005, tener un tren de alto estándar, rápido y moderno, que una Santiago y Puerto Montt en 10 horas aproximadamente. Fue un compromiso asumido en campaña y el gobierno quiere ponerle su sello. A fines del 2001 estará listo el tramo Santiago-Chillán. Ambas ciudades se unirán en 4 horas 15 y hasta Temuco el viaje será de 9 horas. Ya se han comprado 5 trenes españoles. Tienen asientos reclinables, 2 baños por vagón y aire acondicionado. Pero en algún tiempo más vendrán nuevas adquisiciones. Todo esto es progreso y todo esto es símbolo de lo que se está haciendo. Chile va a ser un Chile distinto de aquí a 10 años para el bicentenario. Vamos a tener trenes y carreteras como corresponde, una infraestructura moderna, una educación a la altura, un sistema de salud adecuado. En Ferrocarriles están contentos, han logrado disminuir su déficit a la 10ª parte, han recuperado la credibilidad de la gente y quieren masificar el servicio para seguir creciendo. Tienen varios puntos a su favor, el tren no contamina ni provoca congestiones. Más de $400 millones va a invertir el gobierno en realizar 3 extensiones del metro. Además, el próximo año debería quedar definido cuáles serán las nuevas líneas que comenzarán a construirse el 2002. Esta especie de rompecabezas virtual es lo que en el futuro se conocerá con el nombre de terminal intermodal. Es algo así como un edificio construido hacia el subsuelo, donde confluyen múltiples sistemas de transportes como metro, metrotren y microbuses. Todo interconectado por 1 o 2 escalas mecánicas que harán más simple y eficiente los traslados de las personas. Esto es solo parte de los planes del Metro de Santiago. Hay mucho más. Por de pronto se invertirán $436 millones en 3 extensiones en los tramos existentes. En el caso de la línea 2, hacia el norte se harán 2 nuevas estaciones en Recoleta hasta Santos Dumont. Hacia el sur, el metro llegará hasta Gran Avenida con Américo Vespucio. En la línea 5, donde ya se iniciaron los trabajos, el servicio se prolongará por Catedral hasta Matucana. En cuanto a inversión, esto sin embargo es solo una parte menor. Los planes más ambiciosos del metro contemplan la creación de 5 nuevas líneas. Una por Recoleta hasta Huechuraba, una segunda desde Plaza Egaña bajando por Irarrázaval hasta Calicante, la extensión oriente que comenzará en la Escuela Militar hasta Manquehue, otra desde Bellavista hasta Puente Alto y una última desde Matucana hasta Maipú. Lo que interesa, digamos, es fundamentalmente que Metro sea parte de las soluciones de ciudad, de cómo convivimos los chilenos, digamos, en un medio, en una ciudad que está al borde del colapso. Como sea, es mucho dinero y pese a que el metro transporta 200 millones de pasajeros al año, sus altos costos de operación hacen que el sistema no se financie. Yo creo que va a llegar algún momento en que vamos a tener que pensar seriamente en que el metro lo financien tanto los usuarios como los no usuarios,
porque aquí se benefician tanto los que se movilizan en el metro, que es un medio de transporte más seguro, con tiempos determinados, más limpio, en fin, etcétera, pero también se benefician aquellas personas que utilizan su automóvil y tienen calles más despejadas. Así se espera de aquí a 20 años transportar unos 600 millones de pasajeros, algo que de paso permitiría aliviar los dos más grandes problemas de Santiago, la congestión y la contaminación. Junto con asegurarse un avión que responda a las necesidades defensivas de Chile, la decisión del gobierno de comprar los aviones norteamericanos F-16 involucra una serie de inversiones compensatorias. Lo que más le interesa a nuestro país es la transferencia tecnológica. ¿Fue la elección del F-16 la mejor para Chile? De acuerdo al informe técnico de la Fuerza Aérea, que contempla 1.700 ítems sobre capacidad, costo y tecnología militar, sí. Chile tiene una política de defensa disuasiva, por lo que no necesita aviones para emprender aventuras expansionistas, sí para repeler ataques invasores y para luego contraatacar al enemigo. Un multirol de interceptor y bombardero, que el F-16 cumplió con una eficiencia altísima en la Guerra del Golfo. Pero, ¿autorizará a Estados Unidos que los aviones vengan con misiles y armamento moderno que hasta hace poco estaban vedados para América Latina? Tengan la certeza y tengan la tranquilidad que no hay problema en esos aspectos. Esta decisión se tomó muy seriamente y por lo tanto obviamente que toma en cuenta todos los factores que deben considerarse. Los 600 millones de dólares que la FACH pagará en un plazo de 12 años por 10 o 12 aviones tendrán su retribución a través de inversiones que la Lockheed, gigante de la industria aeronáutica espacial, hará o promoverá en Chile. Para el gobierno lo esencial es que la empresa no solo venda los aviones, sino que también transfiera tecnología para que ENAER pueda en el futuro fabricar por sí misma piezas y partes de las aeronaves. Esto permitirá ahorrar en mantención y repuestos por 2,5 veces el valor de los aviones durante los 25 años que estarán en funcionamiento. Significa generación de nuevos empleos, significa generación de desarrollos industriales para contratistas y empresas locales, nacionales. Significa en definitiva crear la base de una política industrial para el país. El gobierno insiste en que tomó su decisión por criterios estrictamente técnicos, aunque no niega que esto ayuda a las cada vez más estrechas relaciones con Estados Unidos. Y hoy se ha dado un paso más en esa perspectiva con la definición que el presidente de la República tomó basado en elementos técnicos. La relación militar con Estados Unidos por esta compra se extenderá a lo menos por 25 años. Vamos ahora al Palacio de la Moneda, donde hay un anuncio de cambio en el gabinete del presidente Ricardo Lagos. Ahí está la periodista Isabel Rodríguez. Isabel, buenas noches. ¿Qué está ocurriendo allá? Buenas noches, Cecilia. Hace pocos momentos el ministro secretario general de Gobierno, Claudio Huepe, dio la información del primer cambio de gabinete de la administración Lagos, que ya el presidente estaba estudiando hace algunos días. Los nombres más importantes son la remoción del ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, Claudio Orrego, quien será reemplazado por Jaime Rabinet, quien hasta hace principios de diciembre ocupaba el cargo de alcalde de Santiago. Pasemos a revisar las palabras del ministro Huepe. El presidente de la República ha aceptado la renuncia de los siguientes colaboradores: señor Claudio Orrego Larraín, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Ministerio de Bienes Nacionales; señores Jorge Tapia Valdés y señora Josefina Bilbao Mendezona, intendentes de la primera y quinta región, respectivamente; biministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, a don Jaime Rabinet de la Fuente. Cecilia, y también se removieron a 13 gobernadores de diversas provincias del país y a una serie de intendentes que no fueron detallados por el ministro secretario general de Gobierno. En las intendencias que sí fueron reemplazadas, que son la primera y la quinta región, como veíamos, se designó en la primera región a Patricio Zapata y en la quinta a Raúl Alar Newman. En detalle se darán a conocer los cambios de Ceremis en distintas partes del país a la brevedad. Esa es la información desde el Palacio de la Moneda. Bien, Isabel, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. El papá que le practicó una traqueotomía artesanal a su hijo de 6 años la semana pasada narró hoy en exclusiva para 24 horas los dramáticos momentos del accidente y la operación que tuvo que realizarle para salvar la vida del niño. Además, habló de la milagrosa recuperación de Diego. La Navidad trajo consigo una dura prueba para la familia Muñoz Vera. Diego, el hijo de 6 años, al jugar con una pelota Pokémon se la tragó y comenzó a asfixiarse.
Entonces su padre, bombero de Curacaví y entrenado para labores de rescate, se vio obligado a practicarle una traqueotomía con un cuchillo, en un desesperado intento por salvar su vida. Y no dudé en hacerlo y no medí las consecuencias tampoco que podría haber ocasionado. David Muñoz afirma que no lo repetiría, ni menos lo recomendaría. Estoy seguro que no lo haría. No lo haría porque ahí actué no como un profesional de rescate, sino como un amor de padre nomás. El padre del pequeño tiene la convicción de que hubo algo que le ayudó a realizar la operación. Yo creo que quien me guió la mano fue Dios nomás, porque para llegar a hacer eso, solamente Él puede haberlo hecho. Hoy, a 3 días de ocurrido el accidente, Diego muestra una gran recuperación. Puede haber que más adelante que no haya haber alguna secuela, pero afortunadamente para todo eso hay tratamiento. ¿Usted considera que está fuera de peligro? Fuera de peligro. David Muñoz, pese a que su hijo se recupera, diariamente debe tomar tranquilizantes para poder dormir. Cada noche se le presenta la dramática imagen del accidente de Diego. Por eso le pide a los padres que controlen los juguetes de sus hijos, porque en este caso, una inocente pelota pudo provocar una tragedia. Sorpresivamente, dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile interrumpieron la reunión de decanos que trataba el presupuesto para el próximo año. De este modo mostraron su descontento frente al alza de los aranceles. Aunque el rector de la universidad, Luis Riveros, se negó el ingreso de los estudiantes, el presidente de la FECH, Iván Mlinars, abrió las puertas del encuentro. Ante esto, el pleno de decanos se retiró del lugar. Los dirigentes estudiantiles se molestaron con la reacción y se apoderaron de la sala de reuniones para expresar su descontento con el alza de los aranceles en 9% promedio para el 2001. Dijeron que esto marca una continua tendencia a la privatización de la universidad y un cada vez menor aporte del Estado para la Casa de Bello. Nuestra acción lo que ha resuelto es que el Consejo Universitario no ha querido discutir el presupuesto de la universidad ni las políticas de financiamiento ni de futuro de la universidad con todos los estudiantes, y ha querido seguir en una lógica que lo único que hace es seguir haciendo que la educación en este país sea cada vez más un privilegio, cada vez un bien de consumo que está más alejado de la mayoría de los chilenos. Los estudiantes recibieron el apoyo de los representantes académicos y de los funcionarios, quienes también mostraron su molestia por el casi nulo reajuste de sus sueldos. La verdad es que nosotros durante todos estos últimos años, los académicos, hemos sido bastante maltratados al interior de la Universidad de Chile, porque nuestras remuneraciones están estancadas desde el año 92. Sobre este tema, el rector Luis Riveros dijo que se iba a referir en los próximos días. Con sorprendente energía se recupera el niño Adolfo Almarza, de 12 años, uno de los sobrevivientes del accidente carretero ocurrido hace 2 semanas en Córdoba, Argentina. El niño sufrió la amputación de sus 2 piernas y ahora necesita apoyo económico para poder rehabilitarse adecuadamente. La mañana del 12 de diciembre marcó para siempre sus vidas. Un horrible accidente en carreteras argentinas terminó con una exitosa jornada deportiva y mucho más. 3 compañeros perdieron la vida. Han pasado 16 días y Adolfo Almarza comparte con los padres de su mejor amiga Catalina, que ya no está. Todavía no entiende cómo se salvó, solo sabe que una decisión irrevocable obligó a los médicos a amputarle ambas piernas. Estoy feliz porque lo tengo y doy gracias a Dios que a todos que nos han apoyado y que él está con fuerza y de todo y seguir adelante, aunque dice me faltan mis patitas, pero no importa. Voy a estar en el colegio con ellos de nuevo. ¿Sí? Voy a poder caminar, voy a poder ser el mismo de antes, pero voy a poder ser un poquito más lento en las piernas. Voy a caminar. A poquitito, pero igual voy a ser el mismo de antes. Adolfo cuenta con la fuerza necesaria para salir adelante. Ahora necesita con urgencia del apoyo económico para su rehabilitación. El sábado 30 se realizará un bingo en el Colegio Pedro Marín de la localidad de San Manuel. Y para todos aquellos que puedan aportar para su recuperación, se abrió una cuenta corriente a su nombre en el Banco del Desarrollo, la número 100-110-607-8.
Iván Zamorano llegó a México para firmar un contrato por 2 años con el Club América de ese país. En las próximas horas se va a someter a un chequeo médico y luego se pondrá a las órdenes de su nuevo club. En su llegada a Ciudad de México fue recibido como el ídolo que es y con un pasado internacional como los mejores delanteros del mundo. Goleador en España con el Real Madrid y una buena campaña en el Inter de Milán. Zamorano firmó un contrato por 2 años y un sueldo anual de $1.7 millones con el club más popular de México. Vengo con una ilusión enorme de poder ser un aporte importante y yo creo que todos los muchachos que vamos a poder estar en el grupo haremos todo lo posible para que este año la afición del América tenga una alegría y después de 11 años podamos ser campeones. El fútbol mexicano está en un nivel muy competitivo, lo está demostrando en Copa América, lo demostró en la Copa del Mundo. Yo creo que es un fútbol en donde uno tiene que luchar bastante para poder triunfar, pero bueno, yo creo que vengo con mucha fuerza, soy una persona que tenéis que pegarme 15 balazos en el suelo para matarme. Estoy en muy buen momento, sé que han venido figuras y no han triunfado, pero sé también que han venido otras figuras con 34, 35 años y lo han hecho bien. O sea que en ese sentido estoy muy tranquilo, sé lo que valgo, tanto como jugador como persona y bueno, y voy a entregarme al máximo por este equipo nada más. Iván ya es ídolo. El América no gana un título desde hace 12 años. Tiene en la banca al argentino Alfio Basile y tendrá como compañeros a Fabián Estay y Ricardo Rojas. Un nuevo desafío para Zamorano que intentará seguir en las alturas. La ministra de Salud confirmó la presencia de salmonela en los exámenes practicados al niño de Quilicura que anteayer murió tras comer mayonesa casera. La mayonesa casera de la cena de Navidad fue la causa del deceso de Marco del Olmo Retamal, de 16 años, quien falleció el martes en el Hospital San José. Los exámenes confirmaron la presencia de la bacteria Salmonella, tanto en los cultivos del joven como en los otros 8 miembros de su familia que resultaron intoxicados. Aunque no se ha podido constatar aún que la bacteria haya estado en los huevos, la recomendación de las autoridades es consumir estos productos siempre cocidos. La mayonesa en particular es un tema importante, por lo tanto queremos que ojalá no consumamos mayonesa casera a menos que sea hecha de huevo muy fresco o que esté muy refrigerado. La mayonesa en todo caso no fue la causa de la intoxicación en el cóctel de fin de año de La Moneda. Los análisis bacteriológicos confirmaron que el germen era el estafilococo dorado presente en los tapaditos de pollo por mala manipulación del alimento. Ante la seguidilla de intoxicaciones que se ha registrado en los últimos días, el Servicio de Salud del Ambiente reiteró que el inicio del verano trae consigo un aumento en el consumo de frutas y verduras crudas y ya se ha detectado un incremento de las enfermedades entéricas como la hepatitis, el tifus y las diarreas. Si estos productos no se consumen cocidos, al menos deben respetarse las medidas de prevención. Tienen que lavar las verduras antes de consumir. Tienen que lavarse las manos antes de preparar un alimento y tiene que hacerlo en un lugar que sea limpio. Especial cuidado se debe tener con las verduras que vienen envasadas, pues no siempre se han cumplido las medidas preventivas y las posibilidades de infección son sumamente altas. Como es tradicional, miles de fuegos artificiales iluminarán el cielo de Santiago con motivo del Año Nuevo. En algunos espectáculos pirotécnicos habrán cascadas y luces al ritmo de la música. Importantes novedades anuncia esta vez el espectáculo pirotécnico en la Torre Entel. Un gran escenario se levantará en Teatinos y la Alameda, que estará cerrada al tránsito desde esa esquina hasta San Martín. Pachuco y la Sonora de Tommy Rey prepararán el ambiente haciendo bailar a las 200.000 personas que se espera lleguen la noche del domingo. A través de pantallas gigantes, el alcalde de Santiago dirigirá un mensaje y la medianoche dará paso a las 20 toneladas de fuegos artificiales. A diferencia de otros años, la característica va a ser el color. Y incluso va a haber una cascada que va a salir por el edificio que está detrás de la torre y que va a cubrir la torre. Innovador también está el espectáculo de Año Nuevo en Familia que prepara la Municipalidad de Las Condes. Por primera vez el lugar de lanzamiento será el Cerro Calán, sitio estratégico que permitirá a todos los vecinos de la comuna apreciar este show. Para ello contrataron a la misma empresa encargada del tradicional Año Nuevo en el Mar en Valparaíso, que instalará 2.300 bombas para 20 minutos. El concepto ahora es que la mayor cantidad de gente vea los fuegos artificiales de Año Nuevo desde sus hogares, en familia. A lo más salgan a la calle, caminen un par de cuadras, porque este escenario es un escenario natural
que se presta para que la gente lo vea prácticamente de su casa. Para preparar el ambiente, mañana viernes los Mall Plaza serán escenario de espectáculos adelantados para despedir el 2000. En la Florida, Cerrillos, Puente Alto, Concepción y La Serena, junto a las bombas que iluminarán el cielo durante 20 minutos, los asistentes podrán disfrutar de grupos rock y tropicales. Las detonaciones serán sincronizadas con la música. Todo para que los abrazos y el primer brindis se transformen con este marco en una fiesta inolvidable. Vamos a pasar ahora a comerciales y enseguida les contamos que la defensa de Pinochet critica atraso en la fecha para realizar los exámenes mentales. Enfermos de SIDA rechazaron resolución judicial a favor del Ministerio de Educación. La defensa de Augusto Pinochet manifestó su preocupación por la demora del ministro Juan Guzmán para fijar una nueva fecha para los exámenes médicos mentales que hay que hacerle al desaforado senador. En tanto, ya suman 200 las querellas en contra de Augusto Pinochet. El próximo 9 de enero vence el plazo de 20 días establecido por la Corte Suprema para realizar los peritajes médicos y el posterior interrogatorio de Pinochet. Yo no resuelto nada todavía. De todas maneras, eventualmente sería después de las fiestas. Eso lo veré en su oportunidad. Muchas gracias, señor. No podemos entender de que no se haya determinado ya la examinación médica solicitada por la defensa. ¿Presentarán una queja a la Corte Suprema si no se realiza? Solamente tenemos pensado representarlo a la Corte Suprema. En tanto, ya suman 200 las querellas en contra de Pinochet. La última se refiere a 5 víctimas del régimen militar, entre ellas el profesor de la Universidad Católica Alejandro Ábalos Davison. Por ese secuestro se solicitó interrogar al senador Carlos Bombal. Le hemos dicho al ministro en visita que analice detenidamente si efectivamente calza o no con algún grado de participación reprochable la participación de señor Bombal. Recordemos que Bombal era jefe de gabinete del rector de la Universidad Católica. Él entregó la información de dónde ubicar al señor Ábalos Davison. También los sobrevivientes del cuartel de la DINA de José Domingo Cañas se querellaron en contra de la DINA. Consideran que además de los muertos durante el régimen militar, existen las víctimas que fueron torturadas y que son testigos de los últimos momentos de muchos desaparecidos. Y también en el ámbito judicial, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, rechazó la solicitud de extradición a Italia de Manuel Contreras por el atentado al ex vicepresidente de la República, Bernardo Leyton, y su señora, ocurrido en Roma el año 1975. Manuel Contreras está condenado en ausencia a 20 años de prisión. En el exterior, después de fracasar la cumbre entre palestinos e israelíes que se iba a realizar en Egipto, el Medio Oriente volvió hoy a estremecerse con nuevos ataques dinamiteros que dejaron 2 muertos y 16 heridos. Israel culpó directamente a los palestinos del fracaso de la negociación por no aceptar el plan Clinton, aunque ambas partes habían planteado discrepancias con el texto. No obstante, ninguno lo ha rechazado definitivamente. El acuerdo había sido respaldado por naciones como Egipto y Arabia Saudita. En medio de la actividad diplomática, en Tel Aviv una bomba estalló al paso de un bus dejando 13 heridos. Horas más tarde, un segundo artefacto detonó en Gaza causando la muerte a 2 soldados hebreos y dejando a otros 2 heridos. Ambos ataques fueron reivindicados por un grupo islámico. Tras lo ocurrido, el gobierno israelí reimplantó el estado de sitio sobre los territorios palestinos. En un hecho que rompió este esquema, el líder ultraderechista Ariel Sharon felicitó a Yasser Arafat por el fin de las festividades del Ramadán, deseando que sean el inicio de un acuerdo de paz. La justicia francesa rechazó dar libertad bajo fianza al hijo del fallecido presidente François Mitterrand, quien está acusado de complicidad en un escándalo de lavado de dinero, tráfico de armas y de influencias. Jean-Christophe Mitterrand, asesor de su padre entre los años 86 y 92, permanecerá detenido por el temor de la Corte a que su liberación dé pie a que se pierdan pruebas o se intimide a testigos de la causa. Mitterrand está acusado de usar sus influencias para favorecer la venta de armas al régimen del presidente angoleño José Eduardo dos Santos. Papá Medi, como le han bautizado sus detractores, niega las acusaciones, aunque reconoce haber recibido dineros del vendedor de armas franco-brasileño Pierre Falcón, detenido por el mismo escándalo. La justicia incautó una lista de pagos de la empresa de Falcón que incluye, entre otros, a una asociación conservadora de jueces. Según un semanario francés, Falcón mantenía buena amistad con el también hijo de presidente y actual mandatario electo norteamericano George W. Bush. Este y Mitterrand se habrían conocido en la finca de Falcón en Arizona.
Enfermos de SIDA se encadenaron frente al Palacio de los Tribunales. Protestan por el rechazo de un recurso de protección de 24 pacientes que, por falta de presupuesto, no están recibiendo las dosis adecuadas para su tratamiento de parte del Ministerio de Salud. La tercera sala de la Corte Suprema confirmó el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago al recurso de protección interpuesto por 24 personas infectadas con el virus del SIDA. Por esa razón, la coordinadora Vivo Positivo protestó frente a los tribunales. Entendemos que hemos perdido una batalla en el ámbito judicial en este país, pero no perderemos jamás nuestra lucha social. ¡Corte Suprema! ¡Suprema vergüenza! ¡Corte Suprema! ¡Suprema vergüenza! Después de esta advertencia, no nos hacemos responsables